¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Bienvenidos al escrutinio de la Biblia que corresponde a este 10 de junio. Les saluda Manuel. Mis hermanos, hoy empezaremos con la pregunta: ¿necesita usted fuerza espiritual? Lo más probable es que sí, ya que en numerosas ocasiones nos sentimos desanimados, desorientados, y pensamos que la vida nos hace luchar demasiado y progresamos poco. Sin embargo, cuando esperamos las bendiciones de Dios y esperamos respuesta de Él, nuestra fuerza se renueva. Él nos guiará por los senderos de la tranquilidad y de la bendición. Confía en Cristo. Él tiene las respuestas. La lectura de hoy empieza en Primero de Reyes, en el Antiguo Testamento, el capítulo 7, los versículos 1 al 51. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 7, los versículos 30 al 50. Salmos 128, del 1 al 6, y Proverbios 16, del 31 al 33, de la Biblia de las Américas. El palacio de Salomón. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Edificó la casa del bosque del Líbano, de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedro sobre las cámaras laterales que estaban sobre las 45 columnas, 15 en cada hilera. Y había 3 hileras de ventanas con celosías, una ventana frente a la otra en 3 filas. Todas las puertas y los postes tenían marcos cuadrados, una ventana frente a la otra en 3 filas. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y había otro pórtico delante de ellas, con columnas y un umbral delante de ellas. También hizo el pórtico del trono donde había de juzgar, el pórtico del juicio, y fue cubierto de cedro desde el suelo hasta el techo. Y la casa donde él había de morar, en otro atrio dentro del pórtico, era de la misma hechura. Hizo también una casa como este pórtico para la hija de Faraón, que Salomón había tomado por mujer. Todas estas obras eran de piedras valiosas, cortadas a la medida, cortadas con sierras por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta la cornisa, y por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Y más arriba había piedras valiosas, cortadas a la medida, y cedro. El gran atrio tenía en derredor 3 hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la casa. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Fundió las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos, y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las 2. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel era de 5 codos. Había redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla para los capiteles que estaban en la cima de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Así hizo las columnas y 2 hileras alrededor de la malla que cubría los capiteles que estaban sobre las granadas, y así hizo para el otro capitel.
Los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 4 codos. Y había también capiteles sobre las 2 columnas, junto a la protuberancia que estaba al lado de la malla, y había 200 granadas en hileras alrededor de los 2 capiteles. Erigió pues las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Y en lo alto de las columnas había lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas. Hizo asimismo el mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde, en forma circular. Su altura era de 5 codos y tenía 30 codos de circunferencia. Y debajo del borde había calabazas alrededor, 10 en cada codo, rodeando por completo el mar. Las calabazas estaban en 2 hileras, fundidas en una sola pieza. El mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos, y todas sus ancas estaban hacia adentro. El grueso era de 1 palmo, y el borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como una flor de lirio. Cabían en él 2000 batos. Entonces hizo las 10 basas de bronce. La longitud de cada basa era de 4 codos, su anchura de 4 codos, y su altura de 3 codos. El diseño de las basas era este. Tenían bordes y los bordes estaban entre las molduras. Y en los bordes que estaban entre las molduras había leones, bueyes y querubines. Y en las molduras había un pedestal arriba, y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas a bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y sus 4 patas tenían soportes. Debajo de la pila había soportes fundidos con guirnaldas a cada lado. La boca de la pila dentro de la corona en la parte superior medía 1 codo, y su boca era redonda como el diseño de un pedestal, de 1 codo y medio. También en su boca había entalladuras, y sus bordes eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los bordes, y los ejes de las ruedas estaban en la basa. La altura de una rueda era de 1 codo y medio. La hechura de las ruedas era como la hechura de una rueda de carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de fundición. Y había 4 soportes en las 4 esquinas de cada basa. Sus soportes eran parte de la basa misma. Y en la parte superior de la basa había una pieza redonda de medio codo de alto. Y en la parte superior de la basa, sus soportes y sus bordes formaban parte de ella. Y en las planchas de sus soportes y en sus bordes grabó querubines, leones y palmeras, conforme al espacio disponible de cada una, con guirnaldas alrededor. Hizo las 10 basas de esta manera. Todas ellas eran de una misma fundición, de una misma medida y de una misma forma. También hizo 10 pilas de bronce. En cada pila cabían 40 batos. Cada pila medía 4 codos, y sobre cada una de las 10 basas había una pila. Entonces colocó las basas, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo de la casa, y colocó el mar de metal fundido al lado derecho de la casa hacia el sureste. Hiram hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Hiram toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas y los tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, las 2 mallas para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 400 granadas para las 2 mallas, 2 hileras de granadas por cada malla
para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 10 basas con las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa del Señor eran de bronce bruñido. El rey los fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó todos los utensilios sin pesarlos, porque eran demasiados. El peso del bronce no se pudo determinar. Y Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor, el altar de oro y la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 a mano derecha y 5 a mano izquierda, frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, y los goznes para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo, y para las puertas de la casa, es decir, de la nave, también de oro. Así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa del Señor. Y ahora pasemos al libro de Hechos, el capítulo 7, los versículos 30 al 50. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora, y te enviaré a Egipto. Este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas,
yo también os deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres, hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios, y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Salmo 128, del 1 al 6. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Proverbios 16, del 31 al 33. La cabeza canosa es corona de gloria, y se encuentra en el camino de la justicia. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Mis hermanos, hemos llegado a la conclusión de la lectura que corresponde a este día. Recomiéndanos con otras personas que buscan y desean escuchar el mensaje poderoso de nuestro Creador. Les habló Manuel. No olvide que tenemos una cita mañana, Dios mediante, para continuar con el gozo y para fortalecernos con la palabra verídica del Señor. Hasta entonces, gracias y que Dios le bendiga.